Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. Entonces, primero haremos un repaso y al final, terminamos la parte o continuamos con la parte que nos queda sobre la expiación del ayuno roto voluntariamente. Entonces, decíamos que ayunar en el Islam es abstenerse de todo tipo de alimento, sea bebida o comida, sea vía oral o a través de inyecciones o lo que sea, es decir, lo que nutre el cuerpo, y también lo que provoca el placer sexual. Y el ayunar es abstenerse de todo invalidante del ayuno, esos que mencioné, desde el Fajr hasta el Maghrib, con la intención o para obedecer a Dios, para obedecer y cumplir con la orden de Dios. Bueno, habíamos estudiado que el ayuno es obligatorio, el ayuno de Ramadán, y aparte, hay ayuno voluntario. El ayuno de Ramadán es obligatorio para todo musulmán, que alcanza la pubertad y que tiene la capacidad física y la capacidad mental, ¿ya? Y en caso de las mujeres que no están en periodo de menstruación o de posparto. Es decir, cuando terminen el periodo, pues comienzan el ayuno o lo retoman, depende, si lo han suspendido. Hay mucha sabiduría que encierra el ayuno, que es desarrollar la paciencia, que es vivir lo que las personas que no tienen comida viven todos sus días, y así para valorar lo que tenemos, apreciarlo, también ser generosos con los que no tienen, y también ayudar y colaborar y apoyar a las personas necesitadas, etc. Y el mayor propósito es lo que Allah dice en el Corán: se les ha prescrito el ayuno al igual a los que les precedieron, para que así alcance la piedad. El ayuno es uno de los actos de adoración con el cual se puede tener temor de Dios, se puede alcanzar más fe, se puede alcanzar más temor de Dios. Ese es el objetivo principal. Vimos que hay varios ayunos: ayuno obligatorio, ayuno voluntario, que uno puede elegir cualquier día para ayunar, ayuno que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y eso se llama el ayuno de la sunna, y también ayuno obligatorio y ayuno prohibido. Ayuno obligatorio, como por ejemplo, en primer lugar, el ayuno del mes de Ramadán, ¿ya? Ayuno, por ejemplo, que tú juras que prometes a Dios de que si pasa esto, si sucede esto, voy a ayunar tal día, o voy a ayunar 2 días o 3 días. Entonces, cuando tienes que cumplir con esta promesa, y se convierte en un ayuno obligatorio. También el ayuno obligatorio es también el ayuno que tienes que reponer. Por ejemplo, tienes que reponer algún día o 2 o 3 de Ramadán, una semana o todo el mes. Entonces, igual, aunque ha terminado el mes de Ramadán, entonces queda pendiente el ayuno que tienes que reponer, y este ayuno es obligatorio. Es decir, hay que cumplirlo. El ayuno tiene muchas recompensas, como habíamos mencionado en los hadices citados en la primera clase. Los pilares del ayuno son la intención, que hay que formar antes del Fajr, ¿no? Y una sola intención es suficiente para el ayuno de todo el mes de Ramadán, si no se suspende el ayuno por salida de sangre de menstruación o posparto, o por viaje o enfermedad, etcétera, que
da la razón de suspender el ayuno. Entonces, la intención, es decir, si se llega la hora del Fajr, ¿ya? Y no formaste todavía la intención, entonces ese día no vale, igual lo tienes que ayunar y lo tienes que reponer después del mes de Ramadán. Entonces, y el siguiente día tienes que formar la intención antes del Fajr. El ayuno y todas las normas que hemos mencionado son desde el Fajr hasta el Maghrib. Desde el Fajr hasta el Maghrib. El ayuno tiene un horario. Desde el Fajr, bueno, que es el primer rezo del día, el Adán, el aviso de desde la hora del Fajr hasta la hora del Maghrib, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Desde las 5, ¿no? Hasta las 6, ¿no? Eso normalmente es el horario de Lima, más o menos, pero de 3 horas así más o menos. El segundo pilar del Islam, es decir, ¿qué significa pilar o los pilares? Es decir, que sin uno de ellos o sin todos, el ayuno no vale. El ayuno no vale. Entonces, la intención es importante, es un pilar. 2, abandonar todo lo que provoca el placer sexual y obviamente la relación marital. También abstenerse de todo lo que nutre el cuerpo, ¿ya? Vía oral o a través de inyecciones nutritivas, lo que sea. También el vómito voluntario también, hay que evitarlo porque si sucede, entonces eso invalida el ayuno y hay que seguir ayunando ese día y reponer ese día después del mes de Ramadán. También no hacer llegar ningún alimento al estómago si es a través de la oreja, el ojo, la nariz o lo que sea, pero vía oral que no llegue a la garganta. No tiene que ser, llega al estómago o no, pero no tiene que llegar a la garganta, ni siquiera. Si llega a la garganta, eso invalida el ayuno. Entonces las personas, los musulmanes que han alcanzado la pubertad y tienen capacidad física y mental, es decir, no son dementes, tienen capacidad física, es decir, no tienen una enfermedad que les impide hacer el ayuno, o que si ayunan se empeoran, o no se recuperan, a eso se refiere. También las mujeres que tienen esas condiciones y además que no están en periodo de menstruación de posparto, entonces tienen que ayunar. Y la residencia, es decir, no estar de viaje. Las acciones detestables durante el ayuno son, tocar o pensar o abrazar, digamos, al otro sexo, que de manera que cause, ¿no? Lo que causa por ejemplo, placer sexual. Eso sí, si no resulta la salida de secreción preseminal o de semen. Pero si es así, entonces eso está prohibido. Está prohibido. ¿Ya? Está prohibido. También, el uso del palillo o también es detestable. También hablar mucho, charlar, etcétera. Eso sí lo habíamos visto. Las acciones recomendables durante de Ramadán o durante el ayuno es siempre adelantar romper el ayuno temprano, es decir, cuando ya llegue la hora del Maghrib, romper el ayuno, no esperar más. Y también comer el sahur, ¿ya? Comer el sahur en las últimas horas, como 2 horas antes o 1 hora antes, máximo 20 minutos antes del Fajr, comer el sahur
para poder así tener energía durante el día. Y como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que el sahur tiene una bendición, ¿ya? Que tiene una bendición. Luego hablamos de los invalidantes del ayuno. ¿Qué es lo que invalida el ayuno? Primero, rechazar la intención, es decir que, o sea, por ejemplo, ya son las 11 de la mañana y estás ayunando y decir, no voy a seguir ayunando, no, entonces ya no, y dices, ya no estoy ayunando, no. Entonces, eso en sí rompe el ayuno. Eso quiere decir rechazar la intención o romper la intención con que comenzaste o que formaste para ayunar ese día, ¿ya? Para ayunar este día. Aunque no come. Entonces, en este caso, tiene que reponer este día y, digamos, y dar de comer a un pobre. Musulmán tiene que ser, como habíamos hablado en el tema del zakat, que las caridades obligatorias que se tienen que dar a los pobres musulmanes. Caridades voluntarias puede ser a no musulmanes. También en la salida de semen, sea de manera voluntaria o a través del pensar, tocar, besar, abrazar, masturbarse, o a través del contacto directo con el cuerpo del otro sexo, o a través de la relación marital. Eso invalida el ayuno, rompe el ayuno, y hay que reponer este día. Y en caso de la relación marital, durante el ayuno, eso, que es un gran pecado durante el ayuno, que implica, ayunar 2 meses consecutivos, ¿ya? O, liberar a un esclavo hoy no existe, o dar de comer a 60 pobres musulmanes, ¿no? Que puede ser uno cada día o por ejemplo 60 pobres a la vez, que cumpla con el dar de comer a 60 pobres musulmanes. Entonces el hecho, la expiación del ayuno, roto de manera voluntaria, a través de la relación marital durante el ayuno de Ramadán, solo el Ramadán, o de comer o beber también voluntariamente durante el Ramadán, durante el ayuno de Ramadán, ya con esos dos actos, eso implica, ¿no?, que rompen el ayuno. Eso implica, ¿no?, una expiación grande, que es ayunar 2 meses consecutivos, es decir, día tras día, 2 meses consecutivos, o dar de comer a 60 pobres. Hay una escuela jurídica que dice que sí puedes elegir, que tienes la opción de o ayunar 2 meses consecutivos o dar de comer a 60 pobres musulmanes, ¿no? ¿Cuánto? Un mud, son 680 gramos de lo que más se consume en el país, por ejemplo, arroz, ¿ya? También se puede dar en plata, en efectivo, ¿no?, a 60 pobres diferentes, es decir, no dar al mismo una vez o 10 veces o 60 veces, no, sino tiene que ser 60 personas. Y el otro, la otra opinión de la otra escuela jurídica es que sí, tiene que ayunar 2 meses consecutivos, no tiene la opción de elegir entre el ayuno y el dar de comer, no, ayunar 2 meses consecutivos. En caso no tiene capacidad física, ¿no?, ahí pasa a dar de comer a 60 pobres musulmanes. Entonces, esas son las dos grandes expiaciones que hay que hacer, porque, por transgredir la sacralidad del mes de Ramadán,
Pero si es que en otro día, o sea, fuera de Ramadán, eso se hace, no, o sea, no paga esa expiación, solo tiene que reponer el día roto o inválido, eh, sea por ayuno voluntario, de sunna, obligatorio, lo que sea. ¿Ya? Y bueno, habíamos también hablado de aquel que ayuna por error, o sea, pensando que ya es la hora del Maghrib y no es, o aquel que, digamos, come y piensa que todavía no llega la hora del Fajr. Correcto, Michelle. Sí, wa alaikum salam. Eh, bueno, de eso hemos hablado. Y también hemos hablado de la mujer gestante, la mujer que da de lactar, las personas mayores que no pueden, ¿no? Y todo eso. Y inshallah, igual, antes de Ramadán, antes del próximo Ramadán, eh, antes del próximo Ramadán, inshallah, haremos un repaso, ¿no? Clases, inshallah, para refrescar la memoria y poder hacer el ayuno, inshallah, correcto. Hermana Amal, ¿puedo hacer una pregunta? Si en el ayuno de Ramadán bebo agua, por ejemplo, y en el instante recuerdo que estoy ayunando, pero al caso... A ver, como no lo hace... como no lo hace de manera voluntaria, es decir, lo ha hecho por olvido, eso lo mencioné la clase anterior, o sea, una vez recuerde que está ayunando, deje de beber o comer y tiene que seguir ayunando ese día y después de Ramadán tiene que reponer este día. Igual, si también es un día, es un ayuno voluntario de un día fuera de Ramadán, lo mismo, también hay que reponer este día. ¿Ya? Eh, bueno, eh, bueno, si es el Ramadán, pues hay que reponer este día. Sí, hay que seguir ayunando y reponer este día. No tiene que pagar alguna expiación. ¿Por qué? Porque lo ha hecho por olvido, no lo ha hecho de manera voluntaria. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte todo el esfuerzo que hemos hecho todos para asistir a estas clases sobre el ayuno y espero que sean, inshallah, clases útiles y de gran beneficio para todos nosotros y que nos ayude Allah subhanahu wa ta'ala para poner lo que aprendemos siempre en práctica. Amén, alhamdulillahi rabbil alamin. Y inshallah seguiremos con los pilares del Islam y después ahora toca inshallah el Hajj, el último pilar del Islam, que inshallah veremos la próxima clase si Dios quiere. Salam alaikum. Igualmente.